Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos después de un largo fin de semana lleno de noticias tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, de la intervención militar norteamericana en Venezuela y todos los acontecimientos del fin de semana. Hoy comenzamos esta jornada, que es una jornada además de tolerancia cero especial alargado, en que vamos a tener estupendos invitados con un CNN Prime entonces lleno de noticias y estos titulares. Nicolás Maduro se declaró no culpable ante el Tribunal Federal de Nueva York. El líder del régimen chavista dijo ser inocente de los 4 delitos relacionados con narcoterrorismo de los que fue acusado en Estados Unidos. En la audiencia, Maduro dijo además que sigue siendo el presidente de Venezuela. El gobierno salió a defender su condena ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. La vocera Camila Vallejo sostuvo que el Ejecutivo actuó en base a la tradición diplomática del país. En tanto, el presidente electo José Antonio Kast, quien reiteró que la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia, evitó polemizar con La Moneda. El Tribunal Calificador de Elecciones proclamó oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo de la República. La ceremonia estuvo marcada por la presencia de representantes de los distintos poderes del Estado, además de partidos de los timoneles políticos de la oposición y el oficialismo, con excepción del Partido Comunista y del Frente Amplio. Y en el Palacio de la Moneda se realizó esta mañana un reconocimiento a 41 estudiantes que consiguieron buenos resultados en la prueba de acceso a la educación superior, la PAES, realizada en diciembre, y se reveló en esta medición que se mantienen las brechas entre los colegios particulares pagados, los subvencionados y los públicos. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Nosotros decíamos, es una jornada intensa, primero con dos escenarios evidentemente que siguen captando la atención. Ustedes están viendo las imágenes que son de alguna manera reproducidas porque no se permitía cámaras. Entonces solo hay testimonios de quienes comienzan a hacer un retrato con dibujos, no con imágenes en vivo, de lo que fue esta jornada judicial de Nicolás Maduro frente a la justicia norteamericana. 4 cargos entonces que tenía que enfrentar y que enfrentó él y su esposa también. Ambos se declararon, como se dice en jerga norteamericana, la traducción literal es no culpable, que es lo mismo que decir en Chile inocente, pero se dice no culpable, not guilty, frente a los cargos y además de alguna manera con un pronunciamiento también político, diciendo Nicolás Maduro algo que fue reprendido por el juez, que le tuvo que explicar que este no era el momento para hacer ese tipo de declaraciones, pero evidentemente Nicolás Maduro también aprovechó de señalar que desde su perspectiva él seguía siendo el presidente de Venezuela. Y además, esto tiene un sentido político, pero también tiene un sentido judicial. Y además que había sido secuestrado desde su país él y su esposa. Esto tiene, les decía yo, un sentido judicial, pero tiene también un sentido político. Y el judicial tiene que ver con que se va a dar una discusión, que no va a ser tan simple, respecto de, primero, si es o no es reconocido como presidente. Muchos países no le reconocen que sea un presidente básicamente porque se robó las elecciones y por lo tanto no sería ni un presidente ni un mandatario porque no tendría mandato popular. Pero otra cosa que también se va a discutir es la calidad de jefe de Estado y si esta calidad entonces le permite tener la inmunidad que muchas leyes internas le reconocen en Estados Unidos a quienes ejercen el máximo cargo o la máxima responsabilidad. Por otro lado, también se va a discutir, y por eso que sabe y tiene que haber sido aconsejado por su abogado, él sabe también que se va a discutir respecto de la detención, la forma de detención de Nicolás Maduro. Sin embargo, tal como lo señalamos ayer, en general hay al menos 2 o 3 casos que pueden ser paralelos a este que estamos presenciando desde hoy, en los cuales la verdad es que se dice si la persona ha sido detenida de una manera que no parece legal para esa persona y que alega una ilegalidad y que de hecho abiertamente no es regular, resulta que eso, si es presentada la persona frente a un juez, no es un tema en el cual vayan a haber cuestionamientos para la justicia norteamericana.
Pero de todo eso y más vamos a conversar hoy día con Alicia Contreras, que se encuentra con nosotros aquí en el estudio para recapitular la jornada. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien. Vamos a hablar de lo que ocurrió en Estados Unidos, pero también obviamente lo que ocurrió en Venezuela, donde, entre otras cosas, se instaló la Asamblea Legislativa. Exacto, y ya asumió, fue investida Delcy Claro, Rodríguez como presidenta ya encargada de Venezuela. Fueron varios hechos los que pasaron a lo largo del día, porque además también se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero partamos entonces con lo que ocurrió a las 2 de la tarde. Fueron bien puntuales en Estados Unidos, en la corte en Manhattan, donde finalmente entonces tuvo su primera audiencia Nicolás Maduro, y también entonces su esposa Cilia Flores se declaran no culpables de todos los cargos, y más aún, Nicolás Maduro dice: yo sigo siendo el presidente de Venezuela, fui secuestrado y soy un prisionero político. Y también se adelantó la línea de defensa entonces de Nicolás Maduro, que al parecer van a apuntar a la ilegalidad de esta detención. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy día? Lo tenemos en el informe de Laura Soto. Veamos. Ahí estamos viendo a Cilia Flores, esa imagen en vivo que llega de Estados Unidos, con lo que se entiende serían grilletes, ¿no? Y ahí está Nicolás Maduro acompañándola allí, ambos vestidos de manera similar. Pura. Totalmente. Take a look at this. That is the now deposed, ousted Venezuelan leader Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores aboard that helicopter. We're now seeing Nicolás Maduro departing, coming out of that helicopter. Just remarkable to see this. Son imágenes que pasarán a los libros de historia. Un hombre y una mujer que hasta hace apenas 3 días lideraban un país enfrentan hoy a la justicia estadounidense. Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados de la cárcel donde permanecen detenidos en Brooklyn hasta Manhattan para comparecer por primera vez ante un tribunal federal tras ser capturados la madrugada del sábado en Caracas. A las afueras de la corte, 2 grupos de manifestantes se congregaron con posturas opuestas. ¡Que viva Donald Trump! Los que apoyan la acción militar de Washington en Venezuela y quienes rechazan la intervención estadounidense. No hay vuelta atrás. Nicolás Maduro será llevado hoy ante la justicia tras 14 años al mando de nuestro país. Me obligaron a dejar todo por culpa de ese dictador. Estoy aquí porque 8 millones de venezolanos se han visto obligados a huir de su patria por culpa de ese dictador. Estamos aquí para la lectura de cargos para pedir la libertad de Maduro, para decir que Estados Unidos no tiene derecho a retener al presidente de Venezuela y a su esposa Cilia Flores en tribunales estadounidenses. Los cargos son mentiras y en realidad son una tapadera para la verdadera agenda política. Yo sí soy venezolano, yo sí soy venezolano. Se vivieron momentos de tensión entre ambos grupos, lo que obligó a un amplio despliegue policial para evitar un enfrentamiento mayor. Pasadas las 2 de la tarde, hora de Chile, comenzó la audiencia a puertas cerradas. Tanto Maduro como Flores usaron el servicio de traducción simultánea. La primera pregunta que le hizo el juez a Nicolás Maduro fue: ¿es usted Nicolás Maduro Moros? Se pone de pie y dice: soy Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado, y empieza a hablar un montón de cosas. Y ahí fue cuando el juez básicamente lo interrumpe un poco y dice: señor, yo solamente quiero saber si usted es Nicolás Maduro Moros. El líder chavista insistió en que seguía siendo el presidente de Venezuela y dijo ser un prisionero de guerra. Ambos se declararon no culpables de los 4 cargos que enfrentan, entre ellos conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Los abogados defensores solicitaron evaluaciones médicas para la pareja. En los bocetos judiciales de la comparecencia, Flores aparece con parches en su rostro. Los veía algo un poquito apagados, no se veían como, se veía que estaban cansados, honestamente. Se veía que Nicolás Maduro tomaba muchos apuntes. Durante la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la esposa aparentemente sufrió una especie de fractura o lesión en sus
en sus costillas y que a raíz de eso necesitaban trato médico especial dentro del centro de detención. La pareja contrató para su defensa a 2 abogados privados. El elegido por Maduro es Barry Pollack, quien en 2024 logró un acuerdo con las autoridades estadounidenses para liberar a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Flores, en tanto, es defendida por Mark Donnelly, abogado penalista con sede en Texas. El juez a cargo del caso es Alvin Hellerstein, magistrado federal de 92 años, con décadas de experiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Estuvo en el caso contra algunos de los terroristas implicados en el 9/11, el 11 de septiembre, también el caso de Harvey Weinstein, el productor de música, pero también no me sorprende que esté llevando el caso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, porque él también ha presidido sobre juicios en contra de ex generales militares de Venezuela. La próxima audiencia judicial quedó fijada para el 17 de marzo. Hasta entonces, Maduro y su esposa permanecerán recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Bueno, te iba a destacar el testimonio de Cristian Farías, que lo entrevistamos en el pasado para Conexión Global y bueno, ayer también en nuestra transmisión. Y que ahí nos contó que él iba a entrar a la audiencia y fue bien impresionante que él fue el único chileno que estuvo ahí presente y que tuvo de primera mano ese testimonio que lo entregó primero en exclusiva para CNN Chile. Exacto, es que hay que entender acá que las audiencias que se hacen en Estados Unidos son cerradas en el sentido que no pueden entrar cámaras. No. Y para informar, lo que hacen los medios de comunicación es que hacen que sus periodistas ingresen al lugar y mientras dura la audiencia empiezan a mandar sus reportes escritos por teléfono. Claro. Entonces, de hecho, CNN Internacional lo que hace es que manda a muchos periodistas y en pantalla entonces publican sus informes. Claro. Nosotros tuvimos la suerte de que Cristian Farías pudo entrar, chileno. Hemos hablado con él en varias ocasiones porque él vive en Nueva York, en Nueva Jersey, escribe columnas para Vanity Fair y claro, ha cubierto todos los asuntos judiciales en torno a la administración de Donald Trump. ¿Sabes qué? En verdad me acordé que me tocó conversar con él después para las elecciones, para un especial, porque él nos dio el contexto judicial también del proceso de toma de posesión, qué pasaba si alguien no quería reconocer, cuánto se podía alargar todo este proceso, pero súper valioso. Y lo otro que nos pregunta mucha gente todavía por redes sociales, y efectivamente, como no entran cámaras, se empiezan a hacer estos retratos, estas pinturas, estas especies de dibujos. Sketch. Claro, en el fondo, para poder recrear y tener alguna imagen. Por eso se veía así a Maduro y a su esposa a través de estas especies, como parecen como hojitas como de cartoon, digamos, de caricatura. Pero es la forma y lo otro que en general hay un cupo, me acordaba después de otra de las actuaciones con Trump, me acuerdo que ahí lo explicaron, hay un cupo que se deja entrar algunos periodistas nuevos, pero una gran cantidad son los acreditados en ese tribunal, los que tienen la primera opción. Entonces realmente es un acierto de Cristian haber estado ahí. No, y su relato fue estupendo porque lo entrega justo cuando sale de la corte. Él pasa las vallas y ahí nos empieza a contar todo. Y fue bien interesante porque él dice, yo vi a Nicolás Maduro y Cilia Flores apagados. Se habla también de que Cilia Flores tenía una banda en su, un vendaje más bien, en su frente, al parecer fue herida durante esta abducción, así esa palabra utilizaron, abducción, esa palabra utilizó el abogado de Cilia Flores en la sala. Y otra periodista de CNN dijo que si bien se veían un poco apagados, sí se veía muy seguro de sí mismo Nicolás Maduro. Y de hecho dijo en varias ocasiones que él es el presidente de Venezuela. Incluso cuando el juez le pregunta ¿cuál es su nombre? Yo soy Nicolás Maduro Moros, yo soy el presidente de Venezuela. Y ahí el juez le dice, bueno, pero este no es el momento, yo solo le estoy preguntando su nombre. Sí, ¿es usted o no es usted Nicolás Maduro? Ahora, te iba a decir yo que además en el contexto de este proceso judicial, él obviamente que recibió consejo legal, tiene un buen abogado. Sí. Es un caso que muchos abogados quisieran tomar independiente del juicio que tengan de él como en su actuar político. Incluso hay abogados, se decían los días previos, que sí, dicen esto es un dictador, pero es un dictador que es jefe de Estado. Y es un caso de alta
de muchísima connotación, de altísima connotación. O sea, en décadas no se van a enfrentar a un caso así y por lo tanto eso hace muy atractivo defender a Nicolás Maduro. Ser el abogado de Nicolás Maduro es un pasaporte de reconocimiento internacional, porque obviamente todos tienen el derecho, toda persona tiene derecho, hasta el peor criminal, a tener defensa. Es súper necesario que así sea. Y en este caso además hay toda una división respecto y una discusión interesante respecto al derecho internacional, de la legalidad de la detención, en fin. De verdad que va a ser un caso que se va a seguir y se va a estudiar por décadas. Exacto. De hecho, en un momento se habló que podía ser que Nicolás Maduro tuviera el abogado designado por la Corte. Sin embargo, claro, justo minutos antes se confirma que es este abogado que también estuvo en el juicio en contra de Julian Assange, en la defensa. Sánchez, ni más ni menos. Imagínate lo complicado que era ese caso. Y además tiene muchos éxitos judiciales a su haber este abogado. No estoy diciendo que por eso los vaya a tener en este caso, pero me refiero a que no es cualquier abogado. Es tremendamente conocido, se maneja muy bien en el ambiente judicial norteamericano. Y el juez también, este señor de 92 años, tiene una trayectoria muy interesante, fue designado por Bill Clinton, por lo tanto nadie puede pensar que le deba algún favor al gobierno actual, no fue designado por el actual gobierno. Y él ha destacado mucho lo que le importa la independencia judicial. Él es de ascendencia judía y siempre ha dicho que no hay cupos religiosos y que la religión, el origen, los pensamientos políticos que alguien tenga, estaba viendo algunos escritos y declaraciones anteriores de este juez, no pueden ni deben influir, y él cree que en general no influyen en el desarrollo de la judicatura y que es importante que eso sea así. El próximo 17 de marzo va a ser la siguiente audiencia. Preso por mientras. Preso por mientras. Presos, en plural. Ambos en esta prisión de Brooklyn, donde está Luigi Mangione, Sean Diddy. Pero allá está nuestra compañera de CNN Internacional, María Santana, que nos entrega un informe de qué fue lo que pasó en esta audiencia. En un momento extraordinario, el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores entraron a la sala de un tribunal en Nueva York para enfrentar la justicia estadounidense, ambos acusados de delitos de narcotráfico y de uso y posesión de armas. Al entrar, ambos estaban esposados con las manos detrás de la espalda. Al entrar, Nicolás Maduro dijo buenos días, luego le dio la mano a su abogado, ha contratado al abogado defensor Barry Pollock para llevar su caso. Luego se sentó al lado del abogado y durante todo el proceso estuvo tomando nota. Se veía desafiante, especialmente cuando el juez le preguntó si él era Nicolás Maduro Moros, y el presidente venezolano se paró y le dijo al juez: sí, soy Nicolás Maduro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y luego dijo que fue secuestrado por una intervención militar de los Estados Unidos el 3 de enero y se declaró prisionero de guerra. Dijo: soy un prisionero de guerra y me acojo a los acuerdos de Ginebra y Viena como prisionero de guerra. El juez lo interrumpió y le dijo: este momento no es para ese tipo de declaraciones, solo quiero saber si se va a declarar culpable o inocente de los cargos que pesan en su contra. Y ahí Nicolás Maduro dijo que no es culpable, que es inocente y que es un hombre decente. Reiteró en varias ocasiones que es el presidente de Venezuela. Su esposa también se presentó ante el juez como la primera dama de Venezuela y también se declaró inocente. Dijo: no soy culpable, soy completamente inocente. Sus abogados pidieron una revisión médica para ambos. El abogado de Cilia Flores dijo que ella sostuvo heridas graves durante la operación de
del ejército estadounidense que terminó con la captura de ambos. El juez luego programó la próxima audiencia para el 17 de marzo a las 11 de la mañana. Cilia Flores y Nicolás Maduro permanecerán recluidos en la prisión federal de Brooklyn hasta esa próxima audiencia. María Santana, CNN, Nueva York. Bueno, eso pasó en Estados Unidos. Entonces queda detenido en Brooklyn Cilia Flores, Nicolás Maduro. Ambos dicen que se declaran no culpables, inocentes, frente a estos 4 cargos. Y el próximo 17 de marzo es la segunda audiencia. Pero ¿qué pasó en Venezuela? Porque ahí también era un día muy importante. Por un lado, se instaló la Asamblea Nacional, se instala los 5 de enero, entonces, esta nueva etapa legislativa, y ahí se esperaban 2 cosas. Una, que fuera nuevamente elegido presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, y también se esperaba que fuera la Asamblea respaldara a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la nación, a pesar de que ayer ya había hecho su primer acto como presidenta encargada al convocar a su Consejo de Ministros. Se instaló la Asamblea Nacional, fue bastante largo esta ceremonia de juramento de los distintos parlamentarios, y además llegó hasta allá Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, diputado también, donde no solo dice que Estados Unidos secuestró a su padre, se emociona en un momento. Le da un toque humano, no solo político. El discurso estuvo súper bien pensado, Alicia, porque tiene toda una fundamentación en cuanto a frases de apelar al derecho internacional, que estaba... Otra cosa es que lo creamos o no en el contexto de una dictadura que tampoco ha, digamos, respetado el derecho internacional, pero ya. Lo estoy pensando en táctica política. En táctica política estuvo muy bien pensado porque tiene toda esta fundamentación apelando al derecho internacional y por otro lado tiene toda la parte humana. Exacto. Dice, el derecho internacional no está hecho solo para defender a los países, sino a los seres humanos. Nicolás Maduro, su padre, no deja de ser, por ser jefe de Estado, así lo reivindica él, no deja de ser un padre, un abuelo, un amigo. Entonces, y le pone el paralelo, le pone el espejo del derecho internacional a los otros países, diciendo en el fondo, hoy día somos nosotros, mañana pueden ser ustedes. Y repite esa frase, hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro. Se quiebra en un momento y también le entrega el respaldo a Delcy Rodríguez como presidenta interina de la nación. ¿Qué pasó hoy día en Venezuela? Lo vemos en el informe de Miguel Ángel Araña. De usted, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, investida en el cargo de presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Así, Delcy Rodríguez se convertía ya de manera oficial en la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. La hasta ayer vicepresidente fue investida tras el mandato del Tribunal Supremo de Justicia después de la captura de Nicolás Maduro. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas. Delcy Rodríguez se convirtió así en la primera mujer en asumir la jefatura del Estado bolivariano, con el respaldo de la Asamblea Nacional, las Fuerzas Armadas e incluso el diputado e hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra. Sin embargo, para Donald Trump, es Estados Unidos el que está a cargo de Venezuela. No me preguntes quién manda porque te daré una respuesta. Será muy polémica. ¿Ha hablado usted con ella? Nosotros estamos a cargo. La investidura de Delcy Rodríguez no fue el primer acto como presidenta encargada. Este domingo por la noche se reunió con el Consejo de Ministros y envió un comunicado en el que invitó a Donald Trump a trabajar conjuntamente. Pese a esto, su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que su función será traer de regreso a Nicolás Maduro. Que mi función principal en los días por venir será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente.
La investidura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada se realizó después de la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela, equivalente a nuestro Parlamento. 285 diputadas y diputados juraron para un nuevo periodo legislativo, a excepción de una única parlamentaria que faltó, Cilia Flores de Maduro. La comisión especial informó y deja constancia que están conformes las credenciales de 284 diputados, faltando solo uno de ellos, que es la doctora Cilia Flores. Durante la ceremonia también se le otorgó la palabra a Nicolás Maduro Guerra, quien además de entregar su apoyo incondicional a la nueva presidenta Rodríguez, criticó duramente la intervención estadounidense y reivindicó las figuras de su padre y Hugo Chávez. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. En medio de la ceremonia fue revelada una fotografía de Maduro junto a Cilia Flores, que fue instalada junto a la imagen de Hugo Chávez. Y vamos a desarrollar finalmente toda la solidaridad para que nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro, regrese victorioso a Miraflores. Nos declaramos hoy y siempre creyentes de la ley, del voto como herramienta democrática y del reencuentro de todos los venezolanos. Es por ello que exigimos el cese inmediato de la persecución, de la criminalización de la disidencia y la liberación de todos los presos políticos. La nueva Asamblea Nacional cuenta con mayoría absoluta del chavismo, 256 de 285 diputados, lo que quedó demostrado en las votaciones de la nueva directiva conformada por integrantes del chavismo. Déjame decirte algo de Nicolás Maduro, del hijo. Bueno, primero, no es hijo de Cilia con Nicolás Maduro, sino de un matrimonio previo de Nicolás Maduro. Pero yo creo que hay que fijarse muy atentamente, no solo por varias cosas. Uno, porque él también está nombrado, y él lo dijo en el discurso, está nombrado en el proceso. Él también tiene acusación en Estados Unidos. Por lo tanto, es potencialmente alguien a quien pueden buscar. Segundo, porque puede ser un sucesor. Si el régimen se perpetúa, puede ser un sucesor, y puede ser un sucesor que tal vez, no lo sé, puede rivalizar con alguien como Vladimir Padrino, el máximo representante de las Fuerzas Armadas, o con Diosdado Cabello, o puede verse más cercano a ellos que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez. ¿Por qué lo digo? Porque es alguien que además en su primera intervención, el audio ese que escuchamos de Nicolás Maduro, hijo, decía que había que ser leales al alto mando y hablaba de las traiciones, que ya se iba a saber quién había traicionado a su padre. Entonces yo creo que puede ser en que tal vez en algún momento puede verse más cercano a este sector de las Fuerzas Armadas, en el cual el régimen no se sostiene, pudiera ser un sucesor además en caso de que, no sé, imagínate que llegan a apresar a Delcy Rodríguez. Puede ser un sucesor, puede ser una figura a la cual obviamente que Estados Unidos está mirando atentamente porque no la miran, claramente no la miran con ninguna simpatía si está en este proceso judicial. También como Diosdado Cabello escribía ese rumorio que podría haber salido de Venezuela, fue muy fuerte ese rumor. Obviamente que él se está poniendo a sí mismo, el hijo de Nicolás Maduro, como un perseguido por Estados Unidos. Entonces, obviamente que está agarrando un perfil cada vez mayor y yo creo que hay que estar atentos a él. Eso te iba a decir, porque de hecho cuando jura Delcy Rodríguez, él también está presente. Sí, los tres, está Jorge, Delcy y él. Ahora, que es la persecución de una estirpe. O sea, dice, si ellos son Monroe, nosotros somos Bolívar. También, esto pasa en Venezuela, pero hoy día fue la reunión de seguridad de la ONU. Sí, pues del Consejo de Seguridad. Exactamente, que fue convocada de emergencia. Se realizó hoy en la mañana, fue previo a a que se instalara la Asamblea Nacional en Venezuela. Esto fue durante la mañana en Nueva York. Y ahí hablaron distintos embajadores. Habló el embajador de Venezuela ante la ONU y también el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, que tuvo una retórica muy parecida a la de Marco Rubio. Dice que ellos no están en guerra con Venezuela, que no han ocupado ningún país y reitera que acá lo que hicieron fue capturar
a alguien que estaba siendo buscado por la justicia estadounidense. De hablar de un acto policial, del cumplimiento de una orden judicial para la cual da cobertura el Departamento de Estado, pero lo que está haciendo el cumplimiento de una orden judicial. Ahora, igual eso se sostiene poco en el sentido de que una guerra o un acto de guerra, un acto militar, no requiere una ocupación o una duración determinada. Tú puedes tener actos de guerra cortos, breves en el tiempo, pero aquí entraron con fuerza militar, con 150 aviones, o sea, eso si no es un acto militar, no sé bien lo que es, pero sí entiendo que lo que está haciendo en el fondo el embajador de Estados Unidos es, de alguna manera, la argumentación de por qué no tenían que pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Revisemos las declaraciones del embajador de Estados Unidos y también del embajador de Venezuela. Secretary Rubio has said there is no war against Venezuela or its people. Como ha dicho el secretario Rubio, no hay guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando un país. Esta fue una operación policial para dar cumplimiento a acusaciones legítimas que han existido durante décadas. Estados Unidos arrestó a un narcotraficante que ahora será juzgado en Estados Unidos conforme al Estado de Derecho por los crímenes que ha cometido contra nuestro pueblo durante 15 años. El 3 de enero del 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto. Ese día la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Tanto el secretario general de la ONU como distintos países de Latinoamérica más bien se fueron a la postura de que acá se debía respetar el derecho internacional, también de respetar la soberanía de los países y es por eso que para ellos es necesario condenar este ataque que realiza Estados Unidos en Venezuela. Hoy día están más preocupados que ayer, o sea, que desde que pasó todo esto, en verdad hay preocupación en Dinamarca, por Groenlandia, en Panamá, por el canal, a pesar de que es un gobierno de derecha, pero ya está claro lo que ha dicho Trump. Panamá, quien tiene las actas electorales de la elección venezolana. Buen punto. Colombia, Cuba, México, entre otros. O sea, por lo menos 5 países que están en la mira de Estados Unidos porque los ha mencionado el presidente Donald Trump. No porque lo esté inventando yo ni tú, digamos. Así es que ojo con eso, hay preocupación evidentemente y en unos casos se trata de gobiernos de derecha, en otros de izquierda, en otros de dictaduras, en otros de democracia. De igual manera se habla de un nuevo orden internacional. Irán también, otro país importante en ese listado. Alicia, muchísimas gracias. Seguimos atentos a todo lo que ocurre y nos vamos a la frontera entre Colombia y Venezuela con Martín Ortiz, que está en ese lugar en Cúcuta, para contarnos cómo ha sido esta jornada. Martín, una jornada en que vuelve a recibir o a crearse discusión a raíz también, entre otras cosas, de los calificativos del presidente Donald Trump ayer a bordo del avión del Air Force One, diciendo que básicamente estaba produciendo cocaína, que lo estaba soportando y tolerando el presidente Petro y por lo tanto que también, ojo ahí, que le quedaba poco básicamente. Pero te pregunto, no, que le quedaba poco lo dijo respecto de Cuba, pero que estaba en el fondo en una situación complicada, está en la mira básicamente. Antes de que me cuentes de eso, quiero preguntarte cómo ha sido la situación hoy día, si dado que es un lunes hubo más movimiento o no, ¿qué ambiente hubo ahí en la frontera? Oye, ¿cómo estás? Mónica, también Alicia, un gusto saludarlas desde acá, desde Cúcuta. Son 2 horas más y eso es muy importante para el inicio del relato porque comienza ya la vuelta masiva o lo que va quedando de la vuelta masiva de los venezolanos que han estado transitando, particularmente han estado durante esta jornada acá en territorio colombiano. ¿Por qué digo durante la jornada? Porque es gran cantidad de personas, de venezolanos particularmente, que vienen desde el sector, por ejemplo, de San Antonio, que es el primer
Villorrio, el primera especie de caserío de lugar habitado que queda posteriormente a la frontera de Venezuela, que se movilizan hasta este lugar constantemente. Frontera que abrió a las 6 de la mañana aproximadamente y que se notó. Si la pregunta es si cambió un poco del fin de semana esta jornada, se notó bastante el cambio de flujo de personas y particularmente de las que se movían durante la mañana, desde el lado venezolano al lado colombiano, y durante esta hora las que se van moviendo en sentido contrario hasta ahora. Y es un relato que se lo he escuchado a colegas de distintas partes del mundo con los cuales hemos conversado y también lo han expresado. Se lo hemos escuchado principalmente a las personas, a los venezolanos y a los colombianos, una tensa calma. Suena un poco cliché, suena un poco una frase repetida que se ocupa en el periodismo, pero que es un factor a considerar pensando en lo que se vive durante estas horas y durante ya el transcurso de los días tras la incursión de Estados Unidos hacia Caracas y posteriormente la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Y esto se debe, y también lo conversábamos ayer Mónica y Alicia, en lo que tiene relación con los siguientes pasos que puede dar Estados Unidos, concretamente, y la relación que va a tener ahora con las nuevas figuras de poder en Venezuela, en el caso particular de Delcy Rodríguez. Y lo que pasa acá en Colombia, y tal como tú hacías la bajada muy bien, fueron las palabras del presidente Donald Trump durante la jornada de ayer, en la tarde-noche, refiriéndose nuevamente al presidente Gustavo Petro, presidente que como acción, una vez conocido lo que ocurrió en Venezuela y en Caracas, se reunió con distintos ministros acá en Colombia, particularmente con el ministro de Defensa, y articuló la movilización de distintas fuerzas armadas a particularmente los sitios o las fronteras terrestres más importantes. Esta es una, el Paso Internacional Simón Bolívar. De hecho, todavía está el contingente militar a esta hora, eso de las 8 de la noche hora colombiana, 10 de la noche hora de Chile, se comienzan a retirar para ya a las 6 de la mañana estar de nuevo de vuelta. Y ante las palabras de Donald Trump, también el presidente Gustavo Petro respondió a la interpelación, por llamarla de alguna otra forma, o este ir y venir de declaraciones entre ambas figuras, que tal como las escuchaba ustedes muy bien, ha tenido los ojos puestos no solamente de lo que pueda ocurrir en Colombia, también en Cuba y en otros países, Dinamarca, también en Medio Oriente, con algunos lugares particularmente como Irán. Pero en el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro le salió a responder, o le ha ido respondiendo a Donald Trump durante las jornadas, e incluso dijo que en algo no tan literal o en algo no que se vaya a cumplir como tal, pero la posibilidad del uso de las armas por parte de él si es que hay que defender el territorio colombiano y particularmente lo que tiene relación en esta ahora declaraciones de ida y vuelta entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Colombia, que como sabemos muy bien, la relación es de todo pero menos amistosa. Recordar, por ejemplo, que hace un tiempo atrás el presidente Gustavo Petro también tuvo un conflicto relativo ahí en Estados Unidos con un tema de una visa, así que ya no es la primera vez que se enfrentan públicamente y también que tienen estos dimes y diretes entre ambas figuras. Lo que nos concentra acá, y sobre todo en el Paso Simón Bolívar, es una tranquilidad. Ha aumentado el flujo, pero todavía no vemos a personas que vengan saliendo de Venezuela, particularmente por lo que ocurrió el fin de semana, ni tampoco a personas con las cuales hemos podido conversar que vengan ingresando a territorio venezolano por Colombia en torno a lo que fue la incursión de Estados Unidos en Caracas el pasado sábado en la madrugada, ahí en territorio venezolano, particularmente en Caracas. Martín, muchísimas gracias por toda la información de cada una de estas jornadas, además completos informes desde el lugar de la noticia, desde esta frontera entre Colombia y Venezuela, que seguimos atentamente porque obviamente que hay cada vez más tensión. No necesariamente por el tema, lo hemos explicado, de ese flujo que no se produce desde el momento en que no se producen grandes cambios al interior todavía de Venezuela respecto del régimen, pero sí por la tensión que se va creando colateralmente como una especie de efecto dominó a raíz de las declaraciones del presidente Donald Trump y de lo que significa además lo que ha hecho en Venezuela. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Chau, chau. Bueno, Nicolás Maduro va a esperar los avances del proceso judicial en su contra en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una cárcel cuestionada por las condiciones insalubres, dicen, en que van a permanecer algunos internos. Pablo Figueroa nos cuenta cómo es este recinto penitenciario. Fue en 1997, ese lejano año donde esta canción, que es un cover de The Police, le dio a Puff Daddy su éxito internacional más grande.
inmortalizado una década antes por The Police, causó furia en su escritor y autor. Estamos hablando de Sting, quien empezó a cobrar los royalties de este abuso de su melodía. Le deseó las penas del infierno a en ese entonces un famosísimo Puff Daddy. Como una ironía del destino, Puff Daddy finalmente llegó a ese infierno. No al que probablemente pensaba de forma malhumorada Sting, sino a uno real, y uno que está en Brooklyn. Estamos hablando del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, en donde cayó finalmente Puff Daddy. Mismo lugar donde llegó Nicolás Maduro. La cárcel de Brooklyn es el epicentro mundial del crimen, el centro de detención más famoso por albergar desde expresidentes, líderes de sectas hasta algunos narcos más temidos. Y en el último tiempo está en el ojo del huracán por las condiciones de sus instalaciones y el asesinato de 2 presos. Y por muchos, los que han estado ahí lo han bautizado como el infierno sobre la tierra. Tiene barras importantes de acero y otras de protecciones que incluso no puede penetrar un camión de muchas toneladas. Está justamente previsto para hacer una cárcel provisoria. Es muy inhumana, producto de las condiciones que puede tener esta cárcel. Por ejemplo, se dice que el expresidente o el dictador Nicolás Maduro, junto con su esposa, están en la zona del Hoyo. La zona del Hoyo está en los pisos superiores de esta cárcel. Son celdas de 5 metros cuadrados, están las 24 horas con la luz prendida. De las 24 horas, 1 hora solamente pueden salir y simplemente tienen racionamiento también de alimentos, entre otras. La prisión federal tiene alrededor de 1.200 reclusos, los que esperan ser juzgados en tribunales federales. Desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano al sur de Manhattan, y acá pasaron reclusos desde Joaquín El Chapo Guzmán al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Pero también estuvo ahí la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, quien denunció en su momento que las condiciones eran inhumanas, crueles y degradantes. Es una antigua cárcel que tiene algunas mejoras, me imagino, algunas ampliaciones, y ningún lugar es agradable como centro de detención, y al parecer esta cárcel, producto de la antigüedad que tiene y producto de la peligrosidad que tienen las personas que son destinadas a este lugar en tránsito o al cumplimiento de condena, sea un lugar complejo. Esto es un símbolo que hace Estados Unidos, porque con Nicolás Maduro te está diciendo, si usted quiere atentar en contra de Estados Unidos, bueno, sufra las consecuencias, y estas consecuencias son un trato indigno, un trato inhumano en una cárcel como esta. Celdas de 5 metros cuadrados, la luz siempre prendida, son parte del que es uno de los lugares más hostiles sobre la tierra en la actualidad. Volvemos con noticias nacionales. La proclamación oficial en el Tricel de José Antonio Kast como presidente estuvo marcada por la situación en Venezuela. Mientras el líder republicano evitó polemizar con la moneda por las diferentes visiones ante la intervención militar de Estados Unidos, la vocera de gobierno Camila Vallejo reiteró la condena que hizo el presidente Gabriel Boric por lo ocurrido este fin de semana. Los detalles en el informe de Colombia Eijols. ¿Va a negociar con Venezuela, con Nicolás Maduro? Yo creo que cuando yo sea presidente ese tema ya va a estar resuelto. ¿Por qué usted cree que Nicolás Maduro no va a estar en el gobierno? Cuando yo sea presidente el problema va a estar resuelto. Y en efecto, exactamente un mes después de esa declaración, Nicolás Maduro fue capturado por el gobierno de Estados Unidos y trasladado para enfrentar a la justicia. La intervención militar fue condenada ese mismo día por el presidente Gabriel Boric, mientras que José Antonio Kast emitió una declaración en redes sociales en la que aseguró que la detención era una gran noticia para la región. Posturas contrapuestas frente a las cuales, durante su proclamación como presidente electo, el líder republicano optó por no polemizar. Yo no voy a profundizar en un debate que a nosotros no nos soluciona los problemas en Chile. Nosotros no vamos a entrar a polemizar en esa área. El presidente tiene su derecho legítimo de plantear una posición y yo tengo el legítimo derecho de tener una posición clara. Posición que durante esta jornada el gobierno volvió a defender en el marco del debate generado por la acción emprendida por Donald Trump, mientras que desde la oposición, más que condenar la intervención militar, se hizo un llamado a que el país transite hacia una democracia plena. Ningún país puede intervenir o atacar militarmente a otro, sea salvo cuando se trata de una legítima defensa. Y lo que ha sucedido con el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, aquí en América Latina,
vulnera ese derecho internacional. Hay que retornar a la democracia en Venezuela. No hay nadie en el mundo que no reconozca que había que poner un punto final a la presencia de Maduro, pero es una noticia en desarrollo. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, que está toda la situación y el cuestionamiento que pasa con las autoridades aún vigentes. Autoridades políticas de oficialismo en nuestro país que a partir de la postura que tomó José Antonio Kast frente a la situación en Venezuela decidieron restarse de la ceremonia en el Tricel de proclamación como presidente electo pese a haber recibido una invitación. Es legítimo que el presidente del Partido Comunista manifieste hoy día que no puede estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia, pero hay otras materias donde tendremos que conversar. Más que los ausentes, que no es ninguna sorpresa que el Partido Comunista no haya venido, yo quisiera recalcar las presencias. Había contado con las presidencias de partidos de izquierda, por ejemplo, pero no excluyentemente, el PPD o el Partido Socialista, es algo que hay que relevar. El presidente José Antonio Kast ganó las elecciones limpiamente y por lo tanto uno esperaría que todos reconozcan ese resultado. Resultado que según reconocen desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, ambos ausentes en la ceremonia protocolar asumieron como tal. Creo que hay que preguntar a Lautaro Carmona cuáles son las razones. Yo no creo que no haya ido por no querer estar. Así que la verdad es que desconozco cuál es la causa. Soy una persona que cree en la democracia, que cree en la república y que cree en que más allá de nuestras diferencias hay que siempre estar ahí. Yo personalmente me comuniqué para aceptar la invitación. Los hechos cambiaron, o sea, no iba a estar en una acción que yo fuera en sí mismo motivo de alguna provocación que distorsione la esencia del acto. Tuvimos un problema de tope de agenda, es un lunes muy complicado, hubo muchos temas el fin de semana, teníamos que trabajar en otros temas y priorizamos eso. Prioridad que en su agenda José Antonio Kast le está dando a la creación de un corredor humanitario para facilitar el retorno de venezolanos a su país, donde aún existe incertidumbre por lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Lo cierto es que esta semana el mandatario electo viajará a Perú para abordar con el presidente José Gerí justamente alternativas a la crisis migratoria. Inversionistas extranjeros tienen los ojos en Venezuela por el posible aumento de producción de petróleo. Las acciones mundiales de las empresas productoras se dispararon, aunque el precio del crudo se mantuvo sin grandes cambios. Natalia Muñoz nos cuenta si podríamos ver una baja que afecte el precio de los combustibles. Así abrió Wall Street este lunes. Representantes de las Fuerzas Armadas inaugurando el día tras la invasión y ataque de Estados Unidos a Venezuela, en una jornada marcada por la volatilidad del precio del petróleo, con expectación en el llamado Tesoro Caribeño. El mercado bursátil ha tenido un comienzo positivo esta semana. Una razón para ello es, sin duda, la especulación en torno al precio del petróleo tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ahora existe la esperanza de que el precio del petróleo se mantenga bajo a largo plazo. Esto, por supuesto, también podría ser positivo para la economía. Los mayores avances se los llevaron las acciones de petroleras, como las de Chevron, que crecieron cerca de 8%. Es la única empresa estadounidense con licencia para operar en Venezuela, pero que tiene complejas sanciones para negociar el crudo. Por otro lado, ConocoPhillips escaló alrededor de 7%, mientras que ExxonMobil creció en torno a 4%. Estas últimas están en el ojo de los inversionistas, con expectación a que podrían volver a operar en el país caribeño, ya que se fueron en 2007 cuando Hugo Chávez nacionalizó sus activos. Esto ha llevado a que los inversores comiencen a cotizar que empresas como Chevron, ExxonMobil puedan ser beneficiadas en esta infraestructura y generar mayor inversión en Venezuela. También vemos que esto podría trasladarse a una mayor oferta. Hay algo de positivismo en cuanto a que se van destrabando algunos puntos negativos en la región. Las bolsas en ese sentido en América Latina operan al alza, pensando en que deberían venir algunas cosas positivas. El liderazgo en la producción de crudo venezolano es de la firma local PDVSA, que tiene como principal cliente a China. Venezuela concentra cerca de 300.000 millones de barriles de crudo, es decir, una quinta parte de las reservas globales, pero solo genera 0,8% de la producción global. Mala gestión, corrupción, sanciones y poca inversión en tecnología ha llevado a bajar la producción.
Con oleoductos que no se han modernizado en 50 años, se necesitaría una inversión de hasta 58.000 millones de dólares en recondicionar las estructuras. Sin nada definido aún, ya se proyecta que a futuro bajaría el precio del crudo. Los 3 países que más producen petróleo pesado son Canadá, Venezuela y Rusia. Este mayor acceso de petróleo pesado desde Venezuela va a permitir en el mediano plazo rebajar el costo de producción de las refinerías en la costa del Golfo y Michigan, que recibe petróleo de Canadá. Y eso va a repercutir en una caída en el precio de paridad de importación. Eso sí, una caída significativa en el precio del crudo no la veríamos a corto plazo, sino más bien el impacto sería entre 5 a 10 años, cuando eventualmente se comienza a producir. El efecto de corto plazo es de un impacto positivo sobre las petroleras estadounidenses principalmente, y solo en el mediano y largo plazo es positivo para el resto del mundo, incluido Chile, por una mayor producción de petróleo en este lado del mundo y más cerca de Chile, lo que haría que se mantenga un menor precio, siendo el principal insumo en la cadena de producción o distribución. Analistas proyectan que los futuros del crudo Brent y WTI se mantengan en sus valores actuales en un escenario de incertidumbre, donde la recuperación económica de Venezuela sería lenta si es que se produce. Termina CNN Prime, pero no quiero dejar de destacar que hoy día vamos a tener en Tolerancia Cero estupendos entrevistados. Por de pronto, un lujo. Primera vez que habla sobre la crisis de Venezuela y lo va a hacer en exclusiva en Tolerancia Cero Claudio Grossman, tremendo jurista internacional, fue coagente, fue nuestro agente en el juicio ante la Haya, entre otras muchísimas cosas. Así es que es un lujazo tenerlo. También va a estar el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y nos va a acompañar también el experto en relaciones internacionales, Jorge Sanz. Así que todo el panel además dispuesto y invitados de lujo, como siempre, en Tolerancia Cero. Así que después de Pares e Impares nos reencontramos para un gran programa. Lunes 5 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.